Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos, que estuvieron en pie. Muy bien. El libro de Eclesiastés. Sabemos que fue escrito por Salomón, el rey Salomón. En una etapa de su vida que tuvo, podemos decir en nuestro propio lenguaje, que tuvo un bajón espiritual. Y comenzó a ver las cosas y a razonar de una forma ausente de fe y de una forma práctica. Cuando el hombre pierde comunión con Dios, comienza a ver las cosas desde el punto de vista práctico, más bien tendencioso al pesimismo. ¿Se han fijado ustedes? Hay personas que son tan prácticas en su pensamiento que se vuelven pesimistas. No dicen, no hay amigos. No dicen, perdón por lo que voy a decir, pero yo lo he oído. Si es el hombre, dice, todas las mujeres son malas, dice. Dice la mujer, todos los hombres son malos. ¿Por qué? Bueno, por una experiencia que tuvo. Entonces queda uno, eso de ser práctico, tan práctico para ver la vida, muchas veces jala, voy a decirlo así, jala al pesimismo, a ver las cosas demasiado. Es que si no trabajo no como. Hermano, congréguese los domingos, mire, es que si no trabajo no como. Y tienes razón, no, sí, en la práctica sí, pero también está la dosis de fe. Y esto le estaba faltando a Salomón en esta etapa. Pero como lo dijimos hace poco, que también hablamos de este libro, al final el hombre razona, el hombre vuelve a tener comunión con Dios y habla ya en términos de fe. Ya en el capítulo 11, capítulo 12, en los últimos versículos de estos capítulos, él ya vuelve al camino de la fe. Conoce de la vida, pero también habla ya con fe. Entonces, hermanos, les decía, él tuvo esta etapa en su vida, que veía las cosas prácticas, que veía las cosas demasiado como con pesimismo. La gente que tenía dinero se burlaba de los pobres por más que hacían, no salían de su situación. Bueno, ¿y por qué? Decía, ¿y por qué la injusticia? ¿Y por qué tanta injusticia? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, él estaba alejado de Dios. Vaya, nos puede suceder a nosotros, a todos nosotros nos puede suceder. Y en este capítulo 1, él comienza a ver las cosas
les decía, como en un punto de vista un poquito pesimista, realista, pero pesimista. Comienza él a hablar de que todo es vanidad, que todo es vano, que todo es por gusto. Y dice en el versículo 3, lo voy a parafrasear: ¿de qué sirve que el hombre tanto que trabaja y tanto que se afana, tanto que se esfuerza? De todos modos, el tiempo va pasando y el que, estoy parafraseando, no lo dice así, pero interpretémoslo. El tiempo va pasando y el que es pobre, y el que es rico se sigue haciendo más rico a costillas del pobre. Entonces, él dice en el versículo 3, y menciona la palabra afán, dice, bueno, lo voy a repetir todo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y es cierto. Hay muchas personas que se dejan llevar por los afanes, porque dicen, no, es que yo tengo proyectado que tengo que comprar mi casa, y hay mucha razón. Muchas personas malinterpretan algunos pasajes de la Biblia. Dicen, entonces uno no tiene que trabajar, entonces uno no tiene que desvelarse estudiando. No es eso. Aquí esta palabra dice afán. Una cosa es estar afanado y otra cosa es esforzarse. En el nombre del Señor, hermano, uno hay que esforzarse. Los jóvenes tienen que esforzarse por estudiar, trabajar, depender de Dios para un futuro, porque no sabemos el momento y la hora en que Cristo vendrá, pero no afanarse. El afán no tiene que ver con la fe. El afán es una manera de cansarse sin ver el final. Cuando uno se esfuerza, se puede tomar descansos, se puede tomar ciertos recesos, pero cuando la persona está afanada, nunca puede descansar, nunca está en paz, nunca está a gusto, porque quiere más y más y está afanado. De los muchos casos que conozco, me estaba viniendo a la mente el caso de una persona, de un señor que se fue a otro país a trabajar. La meta de él fue, comprar su casa, su carro y tener bien a su familia, trabajar un buen tiempo allá, pero trabajar con todo. Él dijo, unos 10 años que trabaje, y voy a hacer esto y esto. Pero se olvidó de encomendarse a Dios, se olvidó de pedirle a Dios. Y según cuentan, este hombre, desde que llegó allá, claro, llegó con todas sus fuerzas, comenzó a trabajar. Agarraba un trabajo, salía de uno, iba a otro. El hombre no dormía, dicen que dormía si acaso 2 horas al día. No comía porque no le quedaba tiempo, porque tenía que irse al otro trabajo, 3, 4 trabajos. Antes de los 10 años, este hombre se acabó. Fíjense, el hombre se fundió, se enfermó. Y enfermarse en los Estados Unidos es carísimo. Empezó su dinero que él iba a venir a invertir en una casa y todo, comenzó a gastarlo en medicinas, en tratamientos. Cuando no pudo más, se regresó acá al país, enfermo. Qué triste, hermanos, porque sin dinero. La señora le tocaba trabajar. Ya los hijos un poquito adolescentes, empezaron también a ayudar. Pero a lo que vamos es a esto: se afanó tanto, no se tomó un tiempo de descanso, no se tomó una tarde para irse a sentar a un parque con una gaseosa y ver el paisaje, porque decían, no, si yo descanso, si yo dejo de trabajar, entonces no voy a comprar la casa. No compró la casa, no compró el carro, no pudo salir adelante, se enfermó y al poco tiempo murió. Lo que le compraron fue pues su ataúd, porque ahí terminaron sus ilusiones. Y eso es lo que veía Salomón. Y comenzó a reflexionar. Él dijo, el mundo ya está hecho. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. En esta época hay muchas personas que se hacen
planes, proyectos, y es bueno. Y es bueno, nosotros como iglesia ya estamos proyectados, que con la ayuda del Señor, si el Señor no viene, si el Señor nos da la vida, pues lo vamos a hacer, las fuerzas. Hay que proyectarse. Pero hay cosas que siempre estarán. Por más que nos afanemos, no vamos a alargar un día. Por más que nos afanemos, no le vamos a poner otro día a la semana. Por más que nos afanemos, no vamos a detener el invierno, que a veces en el invierno no se puede trabajar. Ya están marcados esos tiempos, el invierno, el verano, el día, la noche, que hay enfermedades, que hay problemas económicos, problemas de política. El otro año, hermanos, el otro año, vamos a estar viendo los mismos patrones. ¿Me explico? Lo mismo, la misma política, las noticias de las enfermedades, noticias de catástrofes, de inundaciones, terremotos. Vamos a estar viendo lo mismo que ya está marcado. Dice, generación, no hay memoria, dice, perdón, aquí está, el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y en el versículo 11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Yo creo que en el siglo XVIII hubo una pandemia, una gran pandemia. Bueno, yo no sabía eso, fíjese, hoy con esto que ha surgido me di cuenta por las noticias, por las publicaciones, que hubo esa pandemia horrible, todo el mundo andaba con mascarilla. Hasta hay una imagen que hasta al gato le ponen mascarilla a estas personas en el siglo, allá por el 1918, algo así, 1920, no recuerdo. El caso está que esta pandemia que nosotros estamos viviendo no es la primera que ha habido. Ha habido otras. Pero nosotros, como ya somos de otra generación, eso está tratando de decir, ya ni sabíamos que había habido pandemia. Algunos no sabíamos, yo no sabía, que habían habido otras pandemias terribles. Si Cristo no viene, si pasan más años, habrá otras generaciones en el futuro que no van a saber de esto que está pasando, ¿verdad? Como las noticias se van diluyendo, aunque esta pandemia dicen que va a quedar como una endemia, que va a ser permanente, bueno, no sé. Pero a lo mejor en el futuro las generaciones vendrán otras enfermedades, y alguien va a decir, no sé, allá en el 2020 hubo otra pandemia que duró tanto. Eso es lo que está diciendo. Los acontecimientos, las generaciones los van olvidando. Pero cuando vuelven a suceder, entonces la gente se acuerda. Costumbres van, costumbres vienen. Cada año, hermanos, podemos tener expectativas, podemos tener planes, pero hay cosas que se van a seguir dando. Porque así es la vida, porque ese es el rumbo de la vida, porque eso es. Ahora, el tema para este mensaje, hermanos, estoy en la introducción, es renovando nuestra vida cada día. Los que podemos establecer la diferencia, entremos al mensaje, los que podemos establecer la diferencia somos nosotros. Mire, muchas cosas no van a cambiar. Les decía, siempre va a haber maldad, siempre va a haber injusticia, siempre vamos a ver cosas que no nos agradan en cualquier ámbito. La diferencia está en nosotros. Esa es la diferencia, que nosotros nos renovemos cada día. ¿De qué aprovecha el afán? Está diciendo el predicador. ¿Por qué afanarse tanto? Jesucristo lo dijo. En San Mateo capítulo 6, nosotros encontramos cuando el Señor dice, en el capítulo 6, versículo 25 de San Mateo, dice el Señor, habla de los afanes. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis. El predicador decía en el Antiguo Testamento, ¿de qué sirve tanto afán?
¿De qué sirve no descansar ni el domingo? ¿De qué sirve no dedicarle un tiempo al Señor? ¿De qué sirve? La vida se va y las mejores cosas las perdemos por estar afanados. Perdemos a la familia. Perdemos los momentos de recreación. Perdemos de servirle al Señor por los afanes. Entonces, dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Hermanos, nosotros establecemos la diferencia. Hoy hay mucha gente enferma de los nervios. Hay mucha gente que está cayendo. Vean, miren las noticias, hermanos. ¿Cuánta gente está cayendo muerta en las calles? Y gente joven que de repente van caminando, ¡pum!, caen. ¿Y qué le pasó? Le dio un infarto. Muchachos de 25 años con un infarto. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Claro, esto no quiere decir que vamos a vivir descuidados. No, nos vamos a esforzar, pero no nos vamos a afanar. ¿Me explico, hermanos? Nos vamos a esforzar, sí, en estudiar, en trabajar, en ser cuidadosos con la salud. Sí nos vamos a esforzar, pero no nos vamos a afanar. Los que se afanan pierden la paz con Dios. Los que se afanan se enferman de los nervios. Los que se afanan, hermanos, no tienen descanso. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Está bien cuidar el cuerpo, qué bueno, los jóvenes que hacen ejercicio, que van a jugar fútbol. Si eso no es malo, no es pecado. Nosotros no satanizamos el fútbol, pero no es solo eso. A mí en otros tiempos me ha dado sentimiento, de veras sentimiento, encontrar muchachos. Hoy gracias a Dios no veo eso, pero sí hubo un tiempo que cuando yo venía, allá los encontraba que iban encalzonetados a la cancha. No, hermana, que hoy es el encuentro con no sé qué. Eso es afanarse, porque es el momento de Dios. Es el momento de entregarle a Dios, no es el momento del trabajo, no es el momento, a no ser que sea obligación, que le digan, usted tiene que venir, si no lo despedimos, vaya, estoy allí. Pero si el que quiera venir a trabajar el domingo, que venga, y si no, pues no venga. Entonces no, yo discúlpeme, yo voy a la iglesia, no me voy a incorporar, pero en lo que yo pueda servir usted sabe, ¿verdad? Entonces, eso es afán. No puedo perder. ¿Cuántos van a trabajar de noche? Hoy hay que doblar turno, los que quieran, los que puedan. No, yo voy a doblar turno. Eso ya es afán. Dios tiene cuidado de nosotros, hay que esforzarse. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y el Señor pone el ejemplo de las aves del cielo, que el Señor las alimenta. Y hay cosas que por más que nos afanemos, no se logran. Por ejemplo, la altura. El Señor menciona la estatura. ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? Aunque hoy dicen que con operaciones sí, pero eso es horrible, hermano. Para que me aumenten un 10 centímetros de altura, no sé cuándo, tienen que romperme un hueso. Los huesos de las canillas, romperlos y meter unos pernos para que la gente se vea más alta, para que eso es una locura. No, así estamos. Los que miden unos 50, dele gracias a Dios. El que mide unos 70, que le dé gracias a Dios, porque es el cuerpo, es la altura que Dios le ha dado, hay que darle gracias a Dios. Y dice el Señor, ni por el vestido, y dice en el versículo 31, vuelve a decir, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, pero da la clave en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es saludable el esfuerzo, el empeño, pero no el afán. ¿Me explico? No vayan a decir después, no, que la hermana dice que no hagamos nada. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Entonces, hermano, la diferencia la establecemos nosotros. El cada día nuestro, hermanos, debe ser conforme a la voluntad de Dios, conforme al modelo que Dios señala para nosotros. Yo quiero que veamos, hermanos, unas 3 lecciones que podemos aprender
de todo este razonamiento que encontramos acá en la Biblia. Otro detalle. El libro de Eclesiastés, hermano, fue ampliamente discutido antes de que entrara a formar parte del canon bíblico, precisamente por estas reflexiones. Pero en los dos últimos capítulos se encuentra la inspiración de Dios, y por eso, después de mucho debate, fue admitido en el canon bíblico para que formara parte de los libros inspirados, de los 66 libros de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Vaya, entonces, veamos 3 leccioncitas, hermanos, que podemos aprender. Acuérdémonos que nosotros hacemos la diferencia. Una de las cosas que debemos aprender es que nuestra vida se renueva cada día cuando tenemos comunión con Dios. Hermanos, no perdamos la comunión con Dios. El Espíritu Santo nos hace sentir cuando ya estamos cayendo en los afanes. Tengamos comunión con Dios. ¿Qué significa tener comunión con Dios? Es entrar en el secreto de Dios, en la parte íntima con Dios. Dice el versículo, siempre en San Mateo 6, en el capítulo 6, versículo 6, dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mantengamos, hermanos, la comunión con Dios, no para que nos vean, no para que se oiga, sino para mantener la paz que necesitamos, hermanos. Por eso la gente les decía, anda toda estresada. Pierden el contacto con Dios. No pueden meditar en las cosas de Dios porque están demasiado afanados. Yo he conocido gente, hermano. Bueno, hoy en las familias hay varios carros, pero por la necesidad, ¿verdad? Tiene carro el esposo, tiene carro la esposa, tiene carro el hijo, pero por las necesidades. Pero antiguamente, hermanos, no había mucha necesidad de eso. Con un carrito era suficiente, pero yo conocí algunas personas que cuando ya tenían 2 carros, andaban afanados porque querían el otro carro. Tenían 3 carros y después andaban afanados porque querían tener 4 carros. Y gente que no tenían ni hijos. Conocimos el caso de un muchacho que tiene un taller todavía. Y con mi esposo observábamos, con cierta tristeza, que los días 25 de diciembre, que es día de cerrar los negocios y dedicarse, el muchacho estaba trabajando, fíjense, a las 7 de la mañana, trabajando en su taller. Bueno, el 31 de diciembre a las 9 de la noche, trabajando, no creo, estaba trabajando. El 1 de enero, trabajando, dándole las latas. A las 5 de la tarde, el 1 de enero, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Si día de descanso, me decía mi esposo. Para una Semana Santa, igual, Viernes Santo. Mi abuela me decía, no, el Viernes Santo no hay que dar golpes porque le das a Jesús en la cabeza, así que no golpeen nada. Es que no podíamos hacer nada. Pero este muchacho, dándole a las latas, las 5 de la tarde, el Viernes Santo, igual, sucesivamente. Los días festivos, día domingo, no había. Y un día mi esposo, me dijo, fíjese que platiqué con el muchacho, me dice, ¿de veras? Le digo, sí, platiqué, no le hubiera dicho nada. Le digo, ¿cómo no? Le fui a decirme, platiqué con él, así como amigo. Y le dijo, ¿y usted cuándo descansa? No, le dijo, yo no descanso, pero no tiene familia. ¿Cómo no? Le digo, yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, ¿y a qué horas los atiende? No, le dije que ellos saben que yo estoy trabajando. Entonces le digo, mi esposo le aconsejó, dedíquele tiempo, Entonces, a los días, mi esposo me dice, fíjese que ahí está la esposa del muchacho.
Ah, de veras, mira qué bonita es, de veras, bien guapa, me dice, ni parece que sea la esposa de él. Así lo mire, bien guapa, lástima si la pierde porque no la atiende. ¿Va? Y nos dimos cuenta que eso, lo que se le dijo, sucedió. Descuidó totalmente a su familia. Él ahora por allá alquila, está en una champita y vive. Y curiosamente, hoy que perdió a la familia, no se le ve trabajando, fíjese. Pasamos por allí y cerrado. Pasamos a otra hora y cerrado. Curiosamente, entonces esos son los afanes, hermano. Los afanes llevan a tener un desorden en la vida. Pero la diferencia somos nosotros. Aprendamos a tener comunión con Dios cada día. Y nuestras vidas serán renovadas. Dependamos de Dios, hermano. Dependamos de Dios. Una segunda lección, hermanos, que también podemos aprender es que aprendamos también a renovar cada día nuestra vida espiritual. ¿Cómo la renovamos? Manteniendo precisamente el contacto con Dios. Veamos lo que dice la primera carta de Juan, en capítulo 2, en el versículo 17. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto, hermanos, que vemos, esto va a pasar. Y nosotros afanados, y nosotros sin descansar, y nosotros sin atender a la familia. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos. Fíjese que dice deseos, no dice necesidades. Debemos esforzarnos por las necesidades de la vida, primordiales, pero no por los deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la carta a los Romanos nos aconseja en el capítulo 12, carta a los Romanos, capítulo 12, ahí encontramos otra clave. No os conforméis, 12 de Romanos, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No vivamos conforme a la corriente de este mundo. No, es que fulano se compró unos zapatos de marca, yo también me los tengo que comprar. No, es que la fulana compra su ropa en la boutique, no sé qué, yo allá la voy a ir a comprar. Oh, hermano, lo importante es que cada día renovemos nuestra vida espiritual. Renovar significa ser nuevo. Y Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros sí. Quiero decirles en esta mañana, nosotros sí podemos ser nuevos cada día. La corrupción no va, en la política eso no va a pasar, va a ser lo mismo. Los problemas siempre van a seguir. Las catástrofes van a seguir, porque no hay nada nuevo. Todo se repite en algún momento, todo. Pero nosotros, hermanos, sí podemos ser nueva criatura cada día. Nueva criatura. Hagamos la voluntad de Dios. Entonces dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para mí no me la dicta el mundo, no me la dictan las modas, no me la dictan las amistades, no me la dictan las cosas que yo deseo, no que necesito, sino que deseo. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, yo la conozco cuando renuevo mi vida cada día en la presencia de Dios. Cuando cada día le digo, Señor, yo quiero hacer su voluntad. Y Dios me pide que le sirva. Dios me pide que me congregue. Dios me pide que atienda a mi familia, que sea un momento. Dios me pide que estudie la Biblia. No, yo no puedo leer la Biblia, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Estudie la Biblia. Estudie la Biblia. En medio de sus ocupaciones, saque tiempo, porque esa es la voluntad de Dios.
que renovemos nuestra vida conforme a su voluntad. Y una tercera lección, hermanos, es que renovamos nuestra vida cuando aprendemos a servir al prójimo. Pero servir sin egoísmos, servir sin intereses. Veamos San Mateo nuevamente, hermanos. ¿Qué nos dice San Mateo? Capítulo 25. Aprendamos a servir al prójimo. Cuando vemos alguna necesidad y podemos, aprendamos eso. 25 de San Mateo, versículo 34. Veamos lo que dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si nos agradecen o no nos agradecen, cuando tengamos oportunidad, sirvámosle al prójimo. Y más adelante está lo contrario, la respuesta del Señor a los injustos, a los que nunca dan ni siquiera un vasito con agua, a los que nunca dan ni siquiera una palabra amable, porque no pensemos en lo material, hermano, pensemos en atención, en tener cortesía con los hermanos o con ciertas personas, alguna ayuda, no precisamente material. Entonces, hoy el servicio al prójimo debe ser libre de egoísmos, libre de intereses, sabiendo que la persona no nos va a dar el pago, sino que el Señor lo tiene anotado en su libro, ¿no? Dice: cuando me diste agüita, cuando me diste comidita, cuando me regalaste ropa, yo lo tengo anotado. Entonces, hermanos, renovamos nuestra vida espiritual cuando aprendemos a servir al prójimo sin egoísmo. No, a este no le ayudo porque me cae mal. No, a este no le ayudo porque es pecador. No, a este no lo apoyo. No. Cuando uno tiene la oportunidad, hermanos, y si el Señor nos da el sentir, hagámoslo sin egoísmo. El mundo no ofrece nada nuevo. Los mismos parámetros a nivel de historia, a nivel de circunstancias, el mundo seguirá. Los nuevos somos nosotros. No sabemos hasta cuándo. No sabemos si Cristo vendrá ya este año que se aproxima. No sabemos si Él vendrá hoy en la tarde, pues no sabemos si Él vendrá en la noche. Dice la profecía de Pedro que cuando ya la iglesia no esté, todo esto se quemará, todos los elementos arderán. El mundo no ofrece nada nuevo, pero nosotros sí, hermanos, cada día seamos nueva criatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo Cristo. Dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El ayer ya pasó. Cada día seamos nueva criatura. Salomón, en su etapa de pesimismo, dijo: no, nada nuevo sucede, todo ya está como debe suceder. Así dicen los filósofos, así dicen los psicólogos, así dicen, por supuesto, aquellos que no tienen lineamiento evangélico.
Pero Cristo sí, hermanos, puede hacer las cosas nuevas. Cristo puede hacer de la nada lo que de alguien que no vale nada, Dios puede hacer cosas hermosas. Y dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, segunda Pedro capítulo 3, versículo 13. Dice 3:13. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas cielos nuevos. Veamos el enfoque, hermano. El enfoque pesimista, nada nuevo. Pero en Cristo, todo nuevo. Nosotros esperamos, dice, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, fíjese, ya no dice afanarse, no, procurar, hay que esforzarse. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, en paz. Así es que, hermanos, sí preocupémonos, sí esforcémonos, pero en primer lugar busquemos las bendiciones de Dios, hermano, porque hay cosas que no van a cambiar hasta que este mundo desaparezca, así va a quedar. Pero nosotros sí, hermano, nosotros sí podemos escribir una nueva historia. Bueno, gracias al Señor. Vamos a orar. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en línea, que el Señor nos ayude. Y que los afanes, las preocupaciones, los problemas no nos envuelvan y no nos aparten del camino del Señor. Amantísimo Dios, muchas gracias. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. Siempre esperamos tu voluntad. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar, Señor, por los afanes, por los problemas, por tantas cosas que pueden venir, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esa paz. Ayúdanos a mantenernos tomados de tu mano, Señor. Queremos estar, como dice tu palabra, preparados para aquel día, sin manchas y sin arrugas. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están en línea. Si hay peticiones, Señor, si hay alguna duda, Señor amado, aumentanos la fe, Señor. Danos fe, Padre. Dios mío, queremos seguir adelante. La mayor victoria de cada día, Señor, es no soltarnos de tu mano. Muchas gracias, Señor. Estamos seguros que siempre nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.